Fuerza Internacional de Estabilización, coordinada por Washington, será desplegada en Gaza. El ejército israelí dijo haber atacado a miembros de la unidad de reconstrucción de Hezbollah, mientras que el gobierno aseguró que no permitirá el rearme del movimiento proiraní. Estados Unidos e Israel acusaron el viernes a Irán de intentar asesinar a la embajadora israelí en México. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia lanzó 458 drones y 45 misiles contra Ucrania. No vamos a apoyar una ley de gastos partidista de los republicanos que siga recortando la asistencia sanitaria de los estadounidenses. Tenemos que elegir entre el comunismo y el sentido común. Lula da Silva advirtió de que la inacción ante el cambio climático puede llevar a millones de personas al hambre y a la pobreza. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. El intercambio de cuerpos continuó entre Israel y Hamás tras la tensión generada después de que algunos restos enviados por la organización islamista no correspondieran a ninguno de los rehenes. Pero en este caso Israel confirmó que se trataba del cadáver del sargento mayor Lior Rudaev, de origen argentino, tras lo cual devolvió los cuerpos de 15 palestinos, que ya suman 300 desde el comienzo de los intercambios, aunque las autoridades sanitarias de Gaza solo pudieron identificar a 89. Y poco más tarde, las brigadas Al-Qassam también entregaron los restos del soldado Hadar Goldin, que había muerto durante la guerra del 2014, por lo que, más allá de las muertes periódicas que tienen lugar a manos de Israel, Washington considera que la tregua avanza sin mayores problemas. Donald Trump intenta acelerar el proceso de paz en Gaza y anunció que muy pronto desplegarían en el enclave una fuerza internacional de estabilización coordinada por su país y que contaría, entre otros, con tropas de Egipto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Previamente, Estados Unidos había presentado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un proyecto de resolución para avanzar en su plan de paz, después de que varios de los estados dispuestos a participar de la fuerza condicionaran su realización a que hubiera un mandato formal del Consejo. Según el texto del alto al fuego, la mayoría de los integrantes serán árabes y musulmanes, mientras que Hamás exige que el gobierno de transición esté compuesto por palestinos y que no sea manejado desde Washington. No obstante, el secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que la participación de los países árabes dependía de la capacidad de liderazgo de Estados Unidos. Israel devolvió el sábado los cadáveres de 15 palestinos a Gaza, según informaron fuentes hospitalarias de la franja, un día después de que Hamás devolviera a Israel los restos mortales de un rehén llamado Lior Rudaev. El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos afirmó que Rudaev nació en Argentina y se mudó de niño al kibutz Nir Yitzhak. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que una fuerza internacional de estabilización coordinada por Washington será desplegada en Gaza. Va a ser muy pronto. Gaza está funcionando muy bien, no se ha oído hablar mucho de problemas. Y les diré algo, hemos tenido países que se han ofrecido como voluntarios si hay un problema con Hamás, por ejemplo, o cualquier otro problema. Se ofrecieron voluntariamente para individualmente entrar y solucionarlo. Esta fuerza probablemente incluirá tropas de Egipto, Qatar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. El miércoles, Washington presentó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinado a apoyar el plan de paz en el territorio palestino, que incluye el despliegue de una fuerza internacional. Según fuentes diplomáticas, varios países ya han expresado su disposición a participar de ella, aunque insisten en que se requiere un mandato del Consejo de Seguridad para desplegar tropas en el territorio palestino. Esta fuerza está prevista en el acuerdo de alto el fuego que inició el 10 de octubre entre Israel y Hamás en Gaza, territorio palestino que enfrenta una situación humanitaria aún muy precaria tras 2 años de guerra. Según los términos de ese acuerdo, el despliegue estará compuesto mayoritariamente por una coalición de países árabes y musulmanes y servirá para supervisar la seguridad a medida que el ejército israelí se retire de Gaza. Y en medio de la presión al gobierno libanés para que fuerce el desarme de Hezbollah, Israel bombardeó supuestas posiciones militares de la organización chiita en varias ciudades del sur del país, a pesar del alto al fuego firmado en noviembre del 2024. A su vez, ante las críticas por haber asesinado durante la tregua a más de 270 libaneses, 107 de los cuales eran civiles, el ejército aseguró que les habían avisado antes a los que se encontraban en las zonas atacadas que tenían que alejarse de los edificios residenciales que tenían como objetivo, asegurando que eran utilizados como almacenes de armas. Poco más tarde,
El gobierno libanés calificó los bombardeos como un crimen flagrante y denunció que las acciones se habían dirigido contra civiles e infraestructuras que no tenían nada que ver con Hezbollah y que incluso las posiciones de las fuerzas regulares estaban recibiendo ataques. Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, criticó los bombardeos, afirmando que cada vez que expresaban su apertura a negociaciones pacíficas, Israel intensificaba su agresión y destacó los progresos hechos para el desarme de Hezbollah y la eventual recuperación del monopolio de la fuerza, a pesar de que el grupo se niega a hacerlo hasta que las tropas israelíes abandonen el territorio de su país, lo que podría desencadenar un conflicto interno. Poco más tarde, Israel defendió la operación asegurando que habían matado a 2 integrantes de Hezbollah que estaban a cargo del rearme de la organización y aseguró que no iban a permitir que los islamistas, apoyados por Irán, volvieran a cobrar fuerza y amenazaran a las comunidades del norte del país. El ejército israelí bombardeó el jueves el sur del Líbano con el objetivo declarado de impedir el rearme del movimiento proiraní Hezbollah, al que acusa de retomar sus operaciones en 3 pueblos de la zona. La Agencia Nacional de Información libanesa señaló por su parte que hubo ataques en Aita al-Jabal, Al-Taibé y Ta'ir Deba, y dijo que drones sobrevolaron Beirut, la capital del país. A su vez, el Ministerio de Salud informó que al menos una persona murió en un bombardeo en el municipio de Toura. El ejército israelí dijo haber atacado a miembros de la unidad de reconstrucción de Hezbollah, mientras que el gobierno aseguró que no permitirá el rearme del movimiento proiraní. No permitiremos que Hezbollah se rearme, se recupere y reconstruya su fuerza ni amenace al Estado de Israel. Pese al alto el fuego que puso fin a la contienda en noviembre de 2024, Israel siguió llevando a cabo ataques regulares contra bastiones de Hezbollah en Líbano y mantuvo tropas en 5 puntos del sur del país. En ese contexto, un emisario de Estados Unidos presionó el sábado a ese país a iniciar negociaciones directas con su vecino del sur. Pero Hezbollah dijo estar en contra de cualquier negociación política con Israel, país con el que el Líbano sigue técnicamente en estado de guerra, y reafirmó lo que calificó de derecho legítimo a defenderse. Por su parte, el gobierno de Líbano calificó los nuevos ataques como un crimen flagrante y acusó a Israel de rechazar los intentos de Beirut por avanzar en la vía diplomática. Mientras tanto, se advierte que Israel continúa radicalizándose con la influencia cada vez mayor de los ministros extremistas del gobierno de Benjamin Netanyahu. Y uno de ellos, el encargado de la seguridad nacional, Itamar Ben-Gvir, presentó un proyecto para condenar a muerte a terroristas acusados de asesinar a ciudadanos israelíes por motivos de racismo u hostilidad hacia la población, con el objetivo de perjudicar al Estado de Israel. El texto ya pasó la primera lectura con 39 votos a favor y 18 en contra, y ahora solo le faltarían otras 2 votaciones en el Pleno de la Cámara para convertirse en ley. Además, se destaca que la pena de muerte podrá ser decidida por tribunales militares en Cisjordania por mayoría simple de los jueces de primera instancia y no podría ser conmutada por una pena menor. Ben-Gvir defiende la iniciativa como un elemento de disuasión, dado que infundirá temor, pero las organizaciones de derechos humanos denuncian que se está apuntando deliberadamente contra los palestinos y destacan el peligro que significa la posibilidad de que se aplique de forma retroactiva, una práctica sin precedentes que estaría intentando legitimar ejecuciones masivas de cientos de detenidos y satisfacer el deseo de venganza. La pena de muerte ya forma parte del sistema legal de Israel, pero ahora dejaría de ser excepcional y pasaría a ser más común. El primer ministro se había mostrado en contra por la posibilidad de que la ley pudiera tener consecuencias negativas para los rehenes israelíes, pero después de que fueran liberados se pronunció a favor. A su vez, Hamás dijo que mostraba la fea cara fascista de la ocupación. La ultraderecha israelí impulsa la pena de muerte. El Parlamento aprobó en primer debate una iniciativa promovida por el partido Poder Judío, liderado por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, que estipula la posibilidad de aplicar la pena capital contra aquellas personas denominadas como terroristas que atenten contra la vida de un ciudadano de Israel. Procedemos a votar la propuesta del Código Penal.
corrección número 159 sobre la pena de muerte para terroristas, año hebreo 2025, según el calendario judío, presentada por la diputada Limor Sonhar Melech en primera lectura. Votación: a favor 39, en contra 16. Según informó el Parlamento israelí, el proyecto contempla la pena de muerte cuando los asesinatos estén motivados por racismo con el objetivo de perjudicar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en su tierra. Una postura cuestionada por el líder del partido de oposición, Hadash Ta'al, quien argumenta que la ley podría estar parcializada contra la población árabe y los palestinos. La ley de pena de muerte para los terroristas es la prueba definitiva de que esta coalición ha fracasado estrepitosamente y no ha logrado eliminar la cuestión palestina de la agenda, y nunca lo conseguirá. Esta ley es el leitmotiv de la ocupación. Para convertirse en ley, la iniciativa de Poder Judío debe ser aprobada en al menos 3 votaciones más dentro del Parlamento. A pesar de estar contemplada en la legislación israelí, la pena de muerte ha sido utilizada únicamente en casos excepcionales, como el del funcionario nazi Adolf Eichmann, quien fue ejecutado en 1962. Por otra parte, Israel informó que México había podido frustrar un intento de asesinato de Irán contra su embajadora en el país, Einat Kranzneiger, gracias a la participación de las fuerzas de seguridad y de inteligencia. Israel le agradeció a México y aseguró que continuarían trabajando para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus emisarios en todo el mundo, al tiempo que destacó que en reiteradas ocasiones la República Islámica había manifestado su intención de eliminar al Estado de Israel. Y a la denuncia se sumó Estados Unidos, que aseguró que el complot había sido contenido y que ya no representaba una amenaza, y aunque no dio ningún detalle de la supuesta operación, aseguró que la conspiración se había puesto en marcha a finales del 2024. Por último, agregó que estos hechos les tenían que preocupar a todos los países donde hubiera presencia iraní, porque solían atacar a periodistas, diplomáticos, disidentes y cualquiera que estuviera en desacuerdo con ellos. Poco más tarde, la Embajada de Irán en México negó las acusaciones y aseguró que se trataba de un invento mediático y una gran mentira que tenía como objetivo dañar las relaciones amistosas e históricas que mantenían con México, y agregó que jamás traicionarían la confianza de un gobierno con el que compartían intereses comunes. Pero incluso México negó la versión de Israel y Estados Unidos, y las Secretarías de Seguridad y de Relaciones Exteriores publicaron un comunicado conjunto diciendo que no solo no habían desbaratado o desarticulado ninguna red terrorista dirigida por Irán, sino que ni siquiera estaban enterados de que existiera un complot en su territorio. Estados Unidos e Israel acusaron el viernes a Irán de intentar asesinar a la embajadora israelí en México, algo que Teherán desmintió enérgicamente, mientras que el gobierno mexicano afirmó desconocer el hecho. La presunta conspiración para matar a la embajadora Einat Kranzneiger se produjo en un contexto de creciente tensión entre Israel e Irán. Un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato declaró que el complot fue frustrado y no representa una amenaza. Según el funcionario, la fuerza Quds de élite de los Guardianes de la Revolución de Irán inició la conspiración a finales de 2024 y fue desbaratada este año. Sin embargo, no proporcionó pruebas detalladas ni explicó cómo se frustró el complot. La Embajada de Irán en México rechazó en la red social X la acusación y afirmó que es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre México e Irán. Israel, por su parte, agradeció a los servicios de seguridad y la Policía de México por desbaratar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar a la embajadora de Israel, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí. Sin embargo, las autoridades mexicanas aseguraron que no cuentan con reporte alguno sobre el supuesto complot, según las Secretarías de Seguridad y Relaciones Exteriores en un comunicado conjunto. Sin mencionar a Estados Unidos ni a Israel, la Secretaría de Seguridad, encargada de la inteligencia, manifestó estar abierta a una cooperación respetuosa y coordinada. Y ahora quisiera pasar a hablar de la guerra en Ucrania. Ambos bandos continuaron apuntando misiles y drones contra la infraestructura energética, destacándose sobre todo el ataque sobre el territorio ucraniano con 458 drones y 45 misiles, que hicieron que varias ciudades de 7 regiones quedaran a oscuras, principalmente en Kharkov, Sumy y Poltava, aunque también fue atacada la capital. Poco más tarde, la empresa estatal de energía Centrenergo informó que la producción se había reducido a cero y que en algunas zonas también se había cortado el suministro de agua y calefacción.
Rusia había comunicado que los ataques eran una respuesta a los bombardeos ucranianos contra objetivos civiles, pero Kiev a su vez también respondió intensificando los ataques contra depósitos de petróleo y refinerías con el fin de generar escasez de combustible, impidiendo las exportaciones. Y poco después, el gobernador de la región limítrofe de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, reconoció que la red eléctrica y la calefacción de la capital regional había sufrido graves daños y que cerca de 20.000 hogares habían quedado sin electricidad. Y lo mismo ocurrió en 10 localidades de la vecina Kursk. Por su parte, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky destacó la necesidad de aumentar las defensas antiaéreas y les pidió a sus aliados que intensificaran las sanciones contra Moscú, porque el bombardeo masivo demostraba que lo hecho hasta ahora no era suficiente, y apuntó sobre todo a la utilización de los activos rusos congelados, lo que genera división en la Unión Europea. No obstante, Bruselas adelantó que tomaría más medidas contra Rusia por los intentos de aterrorizar a la población ucraniana. Ucrania sufrió el sábado un nuevo ataque ruso contra su infraestructura energética, que dejó víctimas mortales y provocó cortes en el suministro de agua y electricidad en varias regiones, incluida la capital Kiev. El ejército ruso, en su avance para intentar tomar el control del importante centro logístico de Pokrovsk, en el este del país, intensificó el bombardeo de las instalaciones de gas y electricidad en todo el territorio. La presión sobre Rusia es insuficiente y cualquier relajación de la misma solo motivará a Putin a prolongar la guerra, causando aún más daño a nuestro país, a nuestro pueblo y a otros en todo el mundo. La débil respuesta a la audacia rusa motiva la continuación de la guerra. Debe haber suficientes sanciones, presión y apoyo vital para garantizar que Rusia no tenga medios para mantenerse en condiciones de guerra. Життю, щоб у Росії не залишились засобів, то існування в умовах війни. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia lanzó 458 drones y 45 misiles contra Ucrania y anunció que había derribado 409 drones y 9 misiles. Desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, Rusia ha bombardeado ciudades ucranianas casi a diario. Los ataques han causado daños considerables a las centrales eléctricas y a la infraestructura de gas. Según un informe publicado en octubre por la Escuela de Economía de Kiev, más de 25% de la demanda de electricidad no se cubrirá durante el invierno. Por su parte, Ucrania sigue intensificando sus ataques a depósitos de petróleo y refinerías de Rusia, con el objetivo de cortar las exportaciones energéticas vitales para Moscú y provocar escasez de combustible. A su vez, el ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, denunció que los ataques rusos también apuntaron contra 2 subestaciones nucleares, asegurando que habían puesto en peligro la seguridad nuclear de Europa, por lo que habían pedido una reunión urgente del Organismo Internacional de la Energía Atómica, aunque se destaca que Ucrania también ha bombardeado reiteradamente la central nuclear de Zaporilla, controlada por Rusia. Y los riesgos nucleares señalados tienen lugar mientras Donald Trump confirmó que Estados Unidos comenzará a realizar pruebas de armas nucleares, aunque el secretario de Energía, Chris Wright, aseguró que estaban hablando de pruebas de sistemas y que por ahora no habría explosiones. Poco más tarde, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, explicó que la medida era una erosión del sentido de seguridad, de la paz y de la no proliferación, y respondía a un malestar profundo que hacía que un país decidiera flexionar sus músculos y mostrar de lo que era capaz. A su vez, después de que Trump asegurara que China y Rusia realizaban pruebas en secreto, respondió que los ensayos tradicionales no pasaban desapercibidos por el Sistema Internacional de Monitoreo y que cualquier prueba era captada de inmediato, por lo que era poco probable que la acusación de Estados Unidos fuera verdad. El mandatario ruso respondió ordenando que le presentaran propuestas para una posible reanudación de pruebas nucleares, porque no podían dar ventaja esperando que Estados Unidos realizara la primera detonación, teniendo en cuenta que la preparación de los ensayos podía llevar meses o años, aunque el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que preferían seguir cumpliendo con sus obligaciones en la materia. Histeria militar antirrusa. Son declaraciones del portavoz del Kremlin, tras ordenar Donald Trump que Estados Unidos reanude las pruebas nucleares.
El presidente lo ha presentado como una respuesta a la supuesta delantera de Rusia y China en armamento nuclear. Y Vladimir Putin ha amenazado con reanudar los ensayos rusos si Estados Unidos sigue adelante. El pasado agosto, Trump ordenó el envío de un submarino con armas nucleares a las proximidades de la costa rusa. Oficialmente, Rusia y Estados Unidos suspendieron los ensayos nucleares en la década de los años 90 del pasado siglo. Entre los países con armamento nuclear, Corea del Norte ha sido el único que afirma continuar sus pruebas. Desde el gobierno de Estados Unidos se asegura que sus ensayos serán sin explosivos. Las advertencias entre Estados Unidos y Rusia llegan a solo 3 meses de que concluya el Tratado START para el control de armas estratégicas. El presidente Vladimir Putin aseguró esta semana que Rusia no amenaza a nadie, sino que desarrolla su potencial nuclear, tal como anunció desde hace varios meses, todo en favor del desarrollo tecnológico de su ejército. Por su parte, el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov declaró la víspera que las nuevas armas están destinadas a reforzar la seguridad nacional y servir de garantía contra acciones imprudentes de fuerzas adversas. Y en cuanto a las sanciones que Zelensky reclamaba contra Rusia, el mandatario ucraniano tuvo un revés después de que Donald Trump recibiera en la Casa Blanca a su par húngaro Viktor Orbán y le permitiera seguir comprando petróleo ruso por 1 año, teniendo en cuenta que, al no tener salida al mar, su economía depende en gran medida de la energía rusa. Orbán es considerado el líder europeo más cercano al Kremlin, aunque también muestra una gran afinidad con Trump, lo que fue evidente en la reunión. Budapest necesitaba garantías de que no sería sancionado por Washington, más allá de que la Comisión Europea recordó posteriormente que tanto Hungría como Eslovaquia estaban exentas de las sanciones europeas al crudo ruso, aunque aseguró que la estrategia para desvincular al bloque del petróleo y del gas rusos se estaba implementando de manera gradual y efectiva hasta finales del 2027. Además, Bruselas pidió que Estados Unidos le diera detalles sobre la exención a Hungría para conocer el alcance de la medida, a lo que el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, respondió que el permiso era total e ilimitado. El mes pasado, Trump anunció sanciones contra las 2 mayores petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, por lo que Orbán le dijo a Trump que estas medidas pondrían de rodillas a la economía de su país. Después de confirmar la ayuda a su aliado, algunos advirtieron que esto podría alentar a otros países a eludir las sanciones, reduciendo el daño a la economía rusa. Pero Trump respondió que lo que lo perturbaba era que otros países europeos que sí tenían puertos y medios para abastecerse de otras fuentes seguían comprándole a Rusia. Hungría podrá importar petróleo y gas ruso a través de oleoductos sin sanciones estadounidenses, según anunció el primer ministro Viktor Orbán tras mantener conversaciones con el presidente de Estados Unidos Donald Trump en Washington. Orbán anunció que la central nuclear PAX-2 también estará exenta de sanciones estadounidenses. El primer ministro húngaro afirmó que se había alcanzado un acuerdo sobre cooperación nuclear entre ambos países. Hungría comprará combustible nuclear a Estados Unidos y recibirá tecnología que podrá utilizarse para construir pequeñas centrales nucleares modulares y para almacenar de forma segura el combustible gastado. Orbán anunció que también habrá cooperación entre Estados Unidos y Hungría en los sectores de la defensa y el espacio y que aumentarán las inversiones estadounidenses en Hungría. Porque le resulta muy difícil obtener petróleo y gas de otras zonas. Como saben, no tienen la ventaja de tener acceso al mar. Es un gran país, es un país enorme, pero no tienen acceso al mar, no tienen puertos. El mes pasado, Estados Unidos impuso sanciones a los 2 mayores productores de petróleo rusos, Rosneft y Lukoil, ante la negativa de Moscú de poner fin a la guerra en Ucrania, y exigió a países como Hungría que se desenganchen de las fuentes de energía rusas. Sin embargo, Orbán afirma que su país depende fuertemente del petróleo ruso. Por otro lado, ambos dirigentes hablaron también de migración y Donald Trump instó a la Unión Europea a respetar a Hungría y a su primer ministro, quien se quejó de las sanciones financieras impuestas por el bloque a Budapest debido a sus políticas migratorias. Orbán también defendió su oposición a la migración.
Finalmente, Trump aseguró nuevamente el viernes que pensaba poner fin a las hostilidades en Ucrania en un futuro no muy lejano. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial. No se vayan, ya volvemos.